La geometría del engaño. Nunca pensé que sería yo quien destruiría lo que habíamos construido. Ese tipo de historias siempre les sucedían a otras personas, a esas mujeres desesperadas que veía en las películas o leía en novelas baratas. Yo era diferente. Yo era leal. Yo era fuerte. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo estas palabras en la oscuridad de la cocina mientras mi marido duerme al otro lado del pasillo, completamente ajeno a la bomba de tiempo que late dentro de mi pecho. Dicen que la culpa es un animal que te devora desde adentro. Pero lo que nunca te cuentan es que primero se instala silenciosamente, haciendo un nido en tu interior hasta que es demasiado tarde para expulsarla. Llevo 3 meses viviendo con este parásito, alimentándolo con cada nueva mentira, con cada mensaje borrado, con cada mirada cómplice robada a escondidas. Carlos y yo llevábamos 11 años juntos, 8 de matrimonio. Aún recuerdo el día de nuestra boda, la luz filtrándose a través de los vitrales de la iglesia, pintando su rostro con un arco iris de colores mientras prometíamos amor eterno. La misma luz que ahora entra por las persianas entreabiertas me parece acusadora, como si incluso el sol supiera que he roto ese juramento. Mi madre me abandonó cuando tenía 8 años. Un día simplemente no regresó del trabajo, dejando solo una nota escueta en la nevera: no puedo seguir así. Mi padre nunca se recuperó y yo crecí jurándome que jamás haría algo así, que nunca sería la persona que destruye un hogar. Es irónico cómo los juramentos de la infancia pueden convertirse en profecías que terminamos cumpliendo exactamente al revés. El principio del fin. El deterioro fue tan gradual que apenas lo noté. Como cuando el agua se evapora lentamente de un florero y solo te das cuenta de que algo falta cuando las flores ya están marchitas. Carlos y yo seguíamos compartiendo la misma casa, la misma cama, incluso los mismos sueños en teoría, pero había algo ausente entre nosotros. Un vacío imperceptible al principio, que fue creciendo hasta convertirse en un abismo. ¿Qué tal tu día?, preguntaba él cada noche, con la mirada fija en su teléfono. Bien, el trabajo de siempre, respondía yo automáticamente mientras servía la cena que ninguno de los dos disfrutaría realmente. Y eso era todo. Conversaciones superficiales que flotaban en el ambiente como hojas secas, sin llegar a tocar nunca nada importante. Recuerdo una noche específica, hace unos 7 meses, cuando intenté romper ese patrón. ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel en Oaxaca?, le pregunté mientras lavábamos los platos, un intento desesperado de revivir algo. Claro, respondió sin apartar la vista del plato que estaba secando. Hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Esas 4 palabras resumían ahora un viaje donde habíamos hecho el amor en una hamaca bajo las estrellas, donde habíamos probado mezcal hasta reírnos como adolescentes, donde habíamos planeado toda una vida juntos entre sábanas húmedas de sudor y promesas. Ahora solo quedaba hacía mucho calor. En ese momento sentí una grieta formarse dentro de mí, una fisura pequeña pero definitiva. Los fines de semana se volvieron rutinarios. Carlos con sus partidos de fútbol y cervezas con amigos. Yo con mis libros y series, encerrada en un mundo de fantasía donde todavía existían la pasión y la sorpresa. Compartíamos espacio pero no vida. Y lo peor es que ninguno parecía tener la energía para siquiera discutir al respecto. La apatía se había instalado entre nosotros como un tercer compañero de piso que nadie invitó pero que terminó ocupando todo el espacio. ¿Cuándo fue la última vez que me había mirado realmente? No cómo se mira un mueble familiar o un electrodoméstico que funciona correctamente, sino cómo se mira a una mujer. ¿Cuándo fue la última vez que sentí ese cosquilleo en el estómago, esa electricidad en la piel cuando alguien te desea? Mi cuerpo se sentía como una casa abandonada, habitaciones vacías donde antes hubo vida y calor. La llegada de lo prohibido. Mateo entró en escena como entran todas las tentaciones, por la puerta más inocente posible. Era el nuevo profesor de fotografía en el centro cultural donde trabajo como administradora. Alto, con una barba descuidada y unas manos grandes siempre manchadas de algún químico fotográfico. Nada espectacular a primera vista. Nada que justificara lo que vendría después. La primera vez que hablamos realmente fue cuando se quedó hasta tarde preparando una exposición de sus estudiantes. Te ayudo a ordenar todo esto, le dije mientras cerraba las oficinas. No hace falta, seguro tienes prisa por irte. En realidad no, respondí, y esa simple confesión contenía más verdad de la que estaba dispuesta a admitir. Trabajamos en silencio al principio, organizando fotografías,
moviendo paneles. Luego vino una pregunta casual sobre una de las imágenes, una respuesta que llevó a otra pregunta, y de pronto estábamos sentados en el suelo del pasillo vacío, rodeados de fotografías en blanco y negro, compartiendo una botella de vino que él guardaba para la inauguración. Me habló de luz y sombras, de cómo la fotografía no se trata de capturar lo que ves, sino lo que sientes al ver. Y yo sentí algo que llevaba años dormido despertando lentamente en mi interior. Solo es una conversación interesante, me dije a mí misma mientras conducía de regreso a casa esa noche. Solo es agradable hablar con alguien nuevo. Pero cuando Carlos me preguntó por qué había llegado tarde, la mentira salió de mis labios con una facilidad que debería haberme asustado. Una reunión de último momento con la directora. Esa pequeña mentira fue la primera piedra de un muro que comenzaría a construirse entre mi marido y yo. Un muro hecho de omisiones, verdades a medias y luego, eventualmente, engaños completos. Los días siguientes me descubrí buscando excusas para pasar por el aula de fotografía. Pequeños recados inventados, consultas administrativas que podría haber resuelto por email. Mateo siempre sonreía al verme, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y quizás lo sabía. Una tarde me invitó a ver su estudio privado en un viejo edificio industrial reconvertido. Es mi espacio sagrado, dijo. No invito a cualquiera. Debí decir que no. Una mujer casada, satisfecha con su vida y su matrimonio, habría dicho que no sin dudarlo. Pero yo ya no era esa mujer, aunque aún no estaba lista para admitirlo. Me encantaría verlo, respondí en cambio. Mi corazón latía tan fuerte mientras subíamos las viejas escaleras de metal que pensé que él podría escucharlo. El estudio era un espacio amplio con ventanales enormes que dejaban entrar una luz natural preciosa. Fotografías en diferentes estados de revelado colgaban de hilos tendidos como ropa puesta a secar. Había un viejo sofá de cuero desgastado en una esquina y el aire olía a químicos fotográficos y a café recién hecho. ¿Quieres ver en lo que estoy trabajando ahora?, preguntó mientras servía 2 tazas de café en unos mugs desparejados. Lo seguí hasta un cuarto oscuro improvisado al fondo del estudio. El espacio era tan pequeño que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Me explicó el proceso de revelado mientras movía una fotografía en el líquido revelador. En la penumbra rojiza, vi aparecer lentamente la imagen de una mujer de espaldas mirando hacia un horizonte indefinido, su silueta recortada contra una ventana. Es hermosa, susurré. La soledad tiene su propia belleza, respondió él. Y su voz sonaba más cerca de mi oído de lo que esperaba. A veces lo que no se ve en la imagen es más importante que lo que se muestra. No sé si fue la intimidad del cuarto oscuro, la voz pausada de Mateo o simplemente la acumulación de meses de soledad dentro de mi propio matrimonio, pero cuando sus dedos rozaron mi mano al pasarme otra fotografía, no la retiré. El contacto, tan simple, tan inocente en apariencia, envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Me giré para mirarlo y en la penumbra rojiza sus ojos parecían pozos profundos donde podría caer sin remedio. Deberíamos volver afuera, dije, pero mi cuerpo no se movió. Deberíamos, concordó él, y tampoco se movió. Nos quedamos así, suspendidos en ese momento, en ese espacio entre lo correcto y lo que deseábamos desesperadamente. Finalmente, fue él quien rompió el hechizo, dando un paso atrás y abriendo la puerta del cuarto oscuro. El resto de la tarde hablamos de fotografía, de arte, de viajes que habíamos hecho o queríamos hacer. Pero debajo de cada palabra había un subtexto, una conversación paralela hecha de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, de sonrisas que escondían preguntas no formuladas, de silencios cargados de posibilidades. Al despedirnos en la puerta del edificio, hubo un momento de vacilación. El sol de la tarde caía en diagonal sobre su rostro, iluminando solo la mitad, dejando la otra en sombras. Una metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo. Me ha encantado que vinieras, dijo simplemente. A mí también me ha gustado venir, respondí, y ambos sabíamos que no estábamos hablando solo del estudio. De regreso a casa, con el sol poniéndose en el horizonte, me sentí dividida en 2 personas. La esposa que regresaba a su hogar, a la rutina conocida, al hombre con el que había compartido más de una década de su vida. Y esta otra mujer que acababa de descubrir, vibrante, deseada, viva de una forma en que no se había sentido en años. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado roncando suavemente,
revisé las fotos que Mateo me había enviado por WhatsApp de su exposición. Pequeños fragmentos de belleza atrapados en el tiempo. Una de ellas me llamó especialmente la atención, una carretera dividiéndose en dos caminos, con la niebla ocultando parcialmente ambos destinos. Me quedé mirándola hasta que la pantalla se apagó sola. La caída. Durante las siguientes semanas, Mateo y yo desarrollamos una rutina. Mensajes aparentemente profesionales que escondían dobles sentidos. Encuentros casuales en la cafetería cerca del centro cultural. Conversaciones que comenzaban sobre temas seguros pero inevitablemente derivaban hacia territorios más personales, más íntimos. Solo somos amigos, me repetía a mí misma cada noche mientras borraba las conversaciones de WhatsApp. No estoy haciendo nada malo. Pero si no estaba haciendo nada malo, ¿por qué sentía la necesidad de ocultarlo? La primera vez que me tocó intencionalmente fue durante un festival de fotografía al aire libre. Estábamos viendo una serie de retratos cuando nuestros brazos se rozaron. En lugar de separarse, sus dedos buscaron los míos en un movimiento tan sutil que podría haber pasado por accidental. Pero no lo era. Y no los retiré. 5 dedos entrelazados con los míos, ese fue el inicio del derrumbe. Un gesto tan simple, tan inocente vista desde fuera, pero que para mí representó cruzar una línea invisible. Mi alianza de matrimonio presionaba contra su palma. Un recordatorio metálico de lo que estaba en juego, pero en ese momento solo podía concentrarme en el calor que emanaba de su piel. Esa noche soñé con Mateo. Un sueño tan vívido que al despertar junto a Carlos sentí una punzada de culpabilidad, como si mi subconsciente ya hubiera cometido la traición que mi cuerpo aún no se atrevía a consumar. Me levanté sigilosamente y me duché con agua fría, intentando lavar no solo el sudor sino también ese deseo inapropiado que se había instalado en mí como una enfermedad. La oportunidad, o la trampa, dependiendo de cómo se mire, se presentó 3 semanas después. Carlos anunció que tenía un viaje de trabajo de 2 días a Monterrey. En el pasado, habría aprovechado para organizar una noche de chicas o simplemente disfrutar de la soledad. Esta vez, sin embargo, apenas cerró la puerta tras de sí, mis dedos ya estaban tecleando un mensaje para Mateo. Tengo la casa para mí sola esta noche. Podríamos ver esas fotografías de tu viaje a Berlín que me comentaste. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Llevo una botella de vino. Las horas hasta su llegada fueron una tortura. Me cambié de ropa 4 veces. Limpié la casa ya limpia. Puse música, la cambié, la quité. Me maquillé ligeramente y luego me pregunté si eso no era demasiado obvio, demasiado premeditado. Me serví una copa de vino para calmar los nervios pero no pude beberla. En el fondo, sabía exactamente lo que iba a pasar esa noche, y esa certeza me aterraba y me excitaba a partes iguales. El timbre sonó a las 8 en punto. Cuando abrí la puerta, Mateo estaba allí con una botella de vino tinto en una mano y un sobre con fotografías en la otra. Vestía una camisa negra simple y unos jeans gastados. Nada especial, y sin embargo, me pareció el hombre más atractivo que había visto en mi vida. Hola, dijo simplemente, con una sonrisa que contenía todas las promesas de lo que estaba por venir. Hola, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. La conversación comenzó de forma casual mientras descorchaba el vino y yo sacaba unos quesos y crackers. Hablamos de su último proyecto fotográfico, de una película que ambos habíamos visto, de la exposición que se inauguraría la próxima semana. Temas seguros, temas neutros. Pero con cada sorbo de vino, con cada minuto que pasaba, los silencios entre frases se volvían más densos, más cargados de electricidad. Estábamos sentados en el sofá, mirando las fotografías de Berlín esparcidas sobre la mesa de café, cuando su mano se posó sobre la mía. No fue un roce accidental esta vez. Fue deliberado, intencional. Levanté la mirada de las fotografías y me encontré con sus ojos fijos en mí. Sabes que he querido hacer esto desde la primera vez que te vi, murmuró. Una parte de mí, la última resistencia de mi conciencia, quiso detenerlo. Quiso recordarle que estábamos en la casa que compartía con mi marido, que la fotografía familiar que nos observaba desde la repisa contaba una historia de 11 años que no debería ser traicionada tan fácilmente. Pero esa voz fue silenciada cuando sus labios encontraron los míos. El primer beso fue tentativo, casi reverente. Como si ambos estuviéramos probando los límites de lo que estábamos dispuestos a romper. El segundo fue más urgente,
más hambriento. Y después perdí la cuenta. No recuerdo quién sugirió movernos a la habitación de invitados. Sé que fue una decisión consciente no utilizar la cama matrimonial. Como si eso de alguna manera mitigara la traición. Una línea arbitraria en la arena, un patético intento de mantener algún tipo de código moral en medio de su violación más flagrante. Lo que siguió fue una mezcla contradictoria de emociones. La culpa acechando en los márgenes de mi conciencia mientras mi cuerpo respondía con un entusiasmo que me avergonzaba y me liberaba al mismo tiempo. Hacía años que no me sentía deseada así, vista así, tocada así. Como si cada centímetro de mi piel fuera un territorio por descubrir y no un paisaje familiar ya cartografiado exhaustivamente. En un momento, mientras sus manos recorrían mi cuerpo, tuve una especie de disociación. Me vi a mí misma desde arriba, una mujer de 36 años en una cama que no era la suya, con un hombre que no era su marido. Me pregunté quién era esa mujer y cómo había llegado hasta allí. Pero la pregunta se desvaneció cuando sus labios encontraron ese punto exacto en mi cuello y el presente reclamó toda mi atención nuevamente. Después, tendidos en la cama con las sábanas revueltas a nuestros pies, el peso de lo que acababa de hacer cayó sobre mí como una avalancha. La habitación que siempre había sido neutral, un espacio para visitas ocasionales, ahora estaba contaminada con el aroma del sexo y la traición. Cada objeto parecía mirarme acusadoramente, el espejo del armario que había reflejado nuestros cuerpos entrelazados, la lámpara que había iluminado nuestra desnudez, incluso las paredes que habían absorbido nuestros sonidos. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, acariciando mi espalda con una ternura que ahora me resultaba insoportable. Sí, mentí, porque ¿qué otra cosa podía decir? Cuando se marchó, cerca de la medianoche, me quedé sentada en el sofá mirando el espacio vacío que había dejado. Las copas de vino a medio terminar, las fotografías de Berlín olvidadas sobre la mesa, el cojín hundido donde habíamos empezado algo que ya no podría detenerse. Tenía la sensación física de haberme fracturado por dentro, de que algo fundamental se había roto y ningún arrepentimiento podría repararlo. Me duché durante casi una hora, como si el agua caliente pudiera lavar no solo los rastros físicos sino también la culpa que se adhería a mi piel más persistentemente que cualquier olor. Cambié las sábanas de la habitación de invitados, abrí las ventanas de par en par pese al frío de la noche, rocié ambientador en cada rincón. Un intento frenético y fútil de borrar la evidencia de mi traición. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa, el refrigerador zumbando en la cocina, el tic-tac del reloj en el pasillo, el crujido ocasional de la madera, sonidos que ahora parecían acusadores, como si la casa misma supiera lo que había hecho. Las consecuencias. Los días siguientes fueron un ejercicio de autoengaño y paranoia. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de Mateo, y vibraba constantemente, sentía una mezcla de excitación culpable y terror. ¿Y si Carlos revisaba mi teléfono? ¿Y si alguien nos había visto juntos? La ciudad de repente parecía demasiado pequeña, llena de ojos potencialmente acusadores. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, con la respiración tranquila de Carlos a mi lado como un recordatorio constante de mi traición. Perdí el apetito, la comida parecía cenizas en mi boca. Bajé 3 kilos en 2 semanas, y cuando Carlos comentó sobre mi pérdida de peso, inventé una dieta nueva que nunca había mencionado antes. Lo peor era que, pese a la culpa, pese al autodesprecio, pese al miedo constante, no pude detenerme. Mateo y yo encontrábamos momentos robados donde podíamos, en su estudio después de las horas de trabajo, en un hotel discreto a las afueras de la ciudad durante mi supuesta clase de yoga de los miércoles, incluso una vez en mi coche, estacionado en un mirador solitario con vista a la ciudad. Cada encuentro venía seguido de promesas silenciosas a mí misma: esta es la última vez, voy a terminar con esto, debo concentrarme en arreglar mi matrimonio. Promesas que se evaporaban en cuanto recibía otro mensaje suyo, en cuanto sus ojos se encontraban con los míos en el pasillo del centro cultural. La culpa comenzó a manifestarse de maneras extrañas en mi comportamiento cotidiano. Me volví obsesivamente atenta con Carlos. Le preparaba sus comidas favoritas, le compraba pequeños regalos sin motivo aparente, accedía a ver esos documentales de historia que siempre había detestado. Patéticos intentos de compensación que solo servían para alimentar mi propia ilusión de que podía equilibrar de alguna manera la balanza de mi traición.
Una noche, mientras cenábamos en silencio, Carlos levantó la mirada de su plato y dijo: ¿Hay algo que quieras contarme? Mi corazón se detuvo por un instante. El tenedor quedó suspendido a medio camino entre el plato y mi boca. Lo sabía. ¿Cómo podía saberlo? ¿A qué te refieres? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual mientras mi mente repasaba frenéticamente cada precaución que había tomado, cada mentira que había contado, buscando el error que me había delatado. Has estado actuando raro últimamente. Distante a veces, demasiado atenta a otras. No sé, diferente. Dejé el tenedor en el plato con cuidado, temiendo que incluso ese pequeño movimiento pudiera delatarme de alguna manera. Estoy bien, dije, esbozando una sonrisa que sentí como una mueca. Solo estresada por el trabajo. La nueva exposición está dando muchos problemas. Me observó durante un largo momento, sus ojos buscando algo en mi rostro que no estaba segura de poder ocultar. Finalmente, asintió ligeramente y volvió a su comida. No parecía completamente convencido, pero tampoco presionó más. No supe si sentir alivio o decepción. Una parte retorcida de mí casi deseaba ser descubierta, como si la confesión forzada pudiera ofrecer algún tipo de catarsis, algún tipo de resolución a este limbo moral en el que me había instalado. Esa conversación, sin embargo, fue como una alarma. La posibilidad de ser descubierta, de ver el dolor en los ojos de Carlos cuando supiera la verdad, de destruir 11 años en un instante, se volvió repentinamente demasiado real. Decidí que tenía que terminar con Mateo. Lo cité en una cafetería pública, pensando que el entorno neutral me daría la fuerza para hacer lo que debía hacer. Llegué temprano y me senté en una mesa al fondo, ensayando mentalmente lo que iba a decir. Cuando entró por la puerta, alto y despeinado como siempre, con esa sonrisa que ahora conocía tan bien, sentí un nudo en el estómago. Esto iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Tenemos que terminar con esto, dije sin preámbulos apenas se sentó frente a mí. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión seria que rara vez le había visto. ¿Por qué ahora? Preguntó simplemente. ¿Por qué está mal? ¿Por qué estoy casada? ¿Por qué cada día que pasa me odio un poco más a mí misma? ¿Por qué Carlos merece algo mejor que esto? Las razones fluían como si hubiera abierto una compuerta. ¿Por qué no puedo seguir viviendo así, dividida en dos, mintiendo constantemente? Mateo se quedó en silencio, mirando su taza de café intacta. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más baja, más ronca. ¿Y qué hay de lo que tú mereces, Laura? ¿Has pensado en eso? Mereces pasar el resto de tu vida en un matrimonio donde te sientes invisible. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había estado evitando. ¿Qué merecía yo? Era la estabilidad suficiente compensación por la pasión perdida. Era la historia compartida razón suficiente para sacrificar un futuro potencialmente más pleno. No se trata solo de lo que merezco, respondí finalmente. Se trata de los compromisos que asumí, de la persona que quiero ser. Y no quiero ser alguien que traiciona, que miente, que lastima a quienes ama. Pero ya eres esa persona, dijo Mateo, y aunque sus palabras no contenían malicia, me atravesaron como un cuchillo. Ambos lo somos. La pregunta es, ¿vamos a seguir siéndolo en secreto o vamos a tomar decisiones honestas por una vez? Me quedé sin palabras. Tenía razón, por supuesto. Ya había cruzado todas las líneas que juré nunca cruzar. Ya había traicionado a Carlos de todas las formas posibles. Terminar con Mateo no borraría eso, no me devolvería a un estado de inocencia anterior. Necesito tiempo, dije finalmente. Para pensar, para decidir qué quiero realmente. Asintió lentamente, y por un momento vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos que nunca había notado antes. Quizás él también estaba lidiando con sus propios demonios en todo esto. El tiempo no va a hacer que las decisiones difíciles sean más fáciles, respondió. Solo las posterga. Nos despedimos con un gesto incómodo, nada de besos ni abrazos, solo una promesa vaga de hablar pronto. Mientras lo veía alejarse entre las mesas de la cafetería, sentí un vacío en el pecho, como si algo precioso y prohibido se estuviera escapando entre mis dedos. Esa noche, mientras preparaba la cena mecánicamente, Carlos me abrazó por detrás.
Un gesto casual de afecto como los que solíamos compartir constantemente al principio de nuestra relación y que ahora se habían vuelto tan raros. Me tensé involuntariamente. ¿Te pasa algo?, preguntó, soltándome. No, solo me sorprendiste, mentí, odiándome por no poder disfrutar del contacto de mi propio marido sin que la culpa envenenara el momento. Estaba pensando, comenzó, mientras se apoyaba en la encimera junto a mí, hace mucho que no hacemos nada especial, solo nosotros dos. ¿Qué te parece si este fin de semana nos vamos a esa cabaña en el lago donde estuvimos hace años? La propuesta me tomó por sorpresa. Era exactamente el tipo de gesto que había estado anhelando durante meses, antes de Mateo, cuando aún creía que nuestro matrimonio solo necesitaba un pequeño empujón para recuperar su brillo original. Ahora, sin embargo, la idea de un fin de semana a solas con Carlos, pretendiendo que todo estaba bien mientras cargaba con el peso de mi engaño, me parecía una tortura. Suena bien, respondí, porque ¿qué otra cosa podía decir? Su sonrisa, genuinamente feliz, me rompió el corazón un poco más. Carlos estaba haciendo un esfuerzo, estaba intentando reconectar conmigo, completamente ajeno al hecho de que mientras él construía puentes, yo había estado quemándolos. La encrucijada. El fin de semana en la cabaña fue surrealista. Carlos se esforzó mucho, trajo mi vino favorito, preparó comidas elaboradas, incluso llevó un álbum viejo de fotos nuestras que hacía años no veíamos. Yo intenté corresponder a sus esfuerzos, pero cada sonrisa me costaba un esfuerzo titánico, cada caricia estaba teñida de culpa. Cuando hicimos el amor la primera noche, tuve que concentrarme para no compararlo con Mateo, para estar presente en ese momento con el hombre al que había jurado amar para siempre. Fue durante la segunda noche, sentados frente a la chimenea con copas de vino en la mano, cuando Carlos dejó caer la bomba. He estado pensando que quizás deberíamos intentar tener un hijo. La copa casi se me cae de las manos. Un hijo. La culminación natural de nuestro amor, el siguiente paso lógico después de años de matrimonio estable. Algo que habíamos discutido vagamente al principio, siempre postergando para algún día. Y ahora ese día había llegado, justo cuando yo menos preparada estaba para recibirlo. Un hijo. Repetí estúpidamente. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no? Respondió él, mirándome con una intensidad que rara vez mostraba. Tenemos trabajos estables, la casa está prácticamente pagada, no somos tan jóvenes ya. Me parece el momento perfecto. ¿Cómo explicarle que traer una vida inocente a un matrimonio construido sobre mentiras me parecía el colmo de la irresponsabilidad? ¿Cómo decirle que mientras él planeaba nuestro futuro, yo había estado desmantelando nuestro presente? No sé si estoy lista, dije finalmente, mirando el fuego para evitar sus ojos. Es una decisión muy importante. Por supuesto, concedió, aunque noté la decepción en su voz. Solo quería que supieras que yo sí estoy listo. Cuando tú lo estés, aquí estaré. Sus palabras, tan llenas de amor y paciencia, fueron como cuchillos en mi conciencia. Aquí estaba este hombre, planificando un futuro conmigo, dispuesto a crear una familia, mientras yo me deslizaba por la pendiente del engaño sin frenos. El resto del fin de semana transcurrió con una falsa normalidad que me dejó emocionalmente agotada. De regreso a la ciudad, mientras Carlos conducía tarareando distraídamente una canción en la radio, tomé una decisión, tenía que elegir. No podía seguir en este limbo moral, destruyéndome a mí misma y a todos a mi alrededor. O salvaba mi matrimonio, terminando definitivamente con Mateo y dedicándome a reconstruir lo que había dañado, o dejaba a Carlos antes de hacerle más daño. La oportunidad de hablar con Mateo llegó 3 días después, cuando nos encontramos casualmente en la cafetería del Centro Cultural. Nos sentamos en una mesa apartada, con tazas de café que ninguno de los dos bebía realmente. He tomado una decisión, le dije, con una voz que intentaba sonar más firme de lo que me sentía. Esto tiene que terminar. Definitivamente. Mateo me estudió por un momento, sus ojos buscando algo en mi rostro que parecía no encontrar. ¿Es lo que realmente quieres?, preguntó finalmente. Lo que quiero y lo que debo hacer no siempre coinciden, respondí, sorprendiéndome con mi propia honestidad. Carlos quiere tener un hijo. Vi cómo esas palabras lo impactaban. Un hijo cambiaba la ecuación completamente, elevaba las apuestas a un nivel que ninguno de los dos había contemplado. ¿Y tú?
¿Quieres tener un hijo con él? Su voz sonaba cautelosa, como si estuviera tanteando terreno frágil. La pregunta me dejó sin aliento por un momento. Quería tener un hijo con Carlos. Hace un año habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora. No lo sé, admití. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo así, dividida en dos, mintiendo constantemente. Me está destruyendo. Mateo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación desde hace tiempo. Nunca quise complicarte la vida, dijo, pasando sus dedos por el borde de la taza. Aunque suene egoísta, solo quería estar contigo. Lo sé, respondí, y realmente lo sabía. A pesar de la complejidad de la situación, nunca dudé de la sinceridad de sus sentimientos. Pero tengo que intentar salvar mi matrimonio. Se lo debo a Carlos. Me lo debo a mí misma. ¿Y si no funciona? Preguntó, con un destello de esperanza que me dolió reconocer. Si intentas arreglarlo y te das cuenta de que ya no hay nada que salvar. La pregunta flotó entre nosotros, cargada de posibilidades no dichas. Entonces tendré que afrontar esa realidad, respondí finalmente. Pero será una decisión tomada desde la honestidad, no desde el engaño. Nos despedimos con un abrazo breve y doloroso. No hubo promesas de si algún día, ni confesiones dramáticas de amor. Solo la certeza compartida de que estábamos cerrando un capítulo que nunca debió abrirse pero que, paradójicamente, ninguno de los dos podía lamentar completamente. El precio de la verdad. Las semanas siguientes me dediqué a evitar a Mateo tanto como era posible sin levantar sospechas. Cuando nos cruzábamos en el centro cultural, manteníamos conversaciones estrictamente profesionales bajo la mirada curiosa de los compañeros que, me di cuenta con horror, probablemente habían sospechado algo durante todo este tiempo. Con Carlos, intenté reconectar genuinamente. Propuse salidas, conversaciones, incluso terapia de pareja bajo el pretexto de fortalecernos antes de dar el paso de tener hijos. Él aceptó con una mezcla de sorpresa y entusiasmo que me hizo darme cuenta de cuánto había echado de menos a la mujer que solía ser, la esposa presente y comprometida que había ido desvaneciéndose gradualmente durante los últimos años. Pero a pesar de mis esfuerzos, algo fundamental seguía roto. Cada vez que Carlos me abrazaba por sorpresa, mi cuerpo se tensaba involuntariamente. Cada vez que me preguntaba sobre mi día, tenía que filtrar cuidadosamente mis respuestas para evitar mencionar a Mateo. La intimidad física, que había esperado que se reavivara naturalmente, seguía sintiéndose forzada, mecánica. Una noche, tras una sesión particularmente intensa de terapia donde el psicólogo nos había animado a expresar nuestros miedos más profundos, Carlos me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina y dijo: A veces tengo la sensación de que hay algo que no me estás contando. Mi corazón dio un vuelco. Era este el momento. Debía confesarlo todo, aquí y ahora, sobre la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos planeado viajes, celebrado aniversarios, soñado futuros. ¿Por qué dices eso? Pregunté, ganando tiempo mientras mi mente calculaba frenéticamente las consecuencias de cada posible respuesta. No sé explicarlo, respondió, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración que conocía tan bien. Es como si una parte de ti estuviera, ausente. Incluso ahora, cuando pareces estar haciendo todo lo posible para acercarte, siento que hay una parte de ti que se mantiene a distancia, inalcanzable. Sus palabras me golpearon con la fuerza de su precisión. Tenía razón, por supuesto. A pesar de mis esfuerzos, no podía entregarme completamente a la reconstrucción de nuestro matrimonio mientras cargaba con el peso del secreto. La culpa actuaba como una barrera invisible, impidiéndome la autenticidad necesaria para cualquier conexión real. Carlos, comencé, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente, hay algo que necesito decirte. Vi cómo su rostro cambiaba, como una sombra de preocupación cruzaba sus ojos. Se enderezó en la silla, preparándose instintivamente para algo grave. Te escucho, dijo simplemente. Y entonces, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, se lo conté todo. No de golpe, no como una confesión calculada para minimizar mi culpa, sino como la historia completa que era, los meses de distanciamiento, la sensación de invisibilidad, la llegada de Mateo, la tentación, la caída, el arrepentimiento. Le conté sobre los encuentros,
sobre las mentiras, sobre los momentos en que había estado a punto de confesarlo todo pero me había faltado valor. Mientras hablaba, observé cómo su rostro pasaba por todas las etapas: incredulidad, shock, dolor, ira. En algún momento se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado, incapaz de permanecer sentado ante el aluvión de verdades que estaba recibiendo. Cuando terminé, el silencio que cayó entre nosotros fue tan denso que parecía tener peso físico. Afuera había comenzado a llover, gotas pesadas golpeando contra las ventanas como un acompañamiento dramático a la escena que se desarrollaba en nuestra cocina. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó finalmente, su voz extrañamente controlada. Por culpa. Para sentirte mejor. La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado gritos, acusaciones, incluso que se marchara dando un portazo. Esta calma contenida era mucho más aterradora. ¿Por qué te lo debo?, respondí. Porque si realmente queremos intentar reconstruir algo, tiene que ser desde la verdad. ¿Y por qué no puedo seguir viviendo con este secreto entre nosotros? Carlos se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia, dándome la espalda. Sus hombros estaban tan tensos que podía ver los músculos marcados bajo su camiseta. ¿Lo amas?, preguntó, aún sin mirarme. De todas las preguntas que podía hacer, esta era la que más temía. Porque la verdad era complicada, matizada, imposible de reducir a un simple sí o no. No lo sé, admití finalmente. Sentí cosas por él, sí. Cosas intensas, cosas que hacía tiempo que no sentía. Pero no sé si eso era amor o solo una escapatoria de lo que no estaba funcionando entre nosotros. Se giró entonces, y la expresión en su rostro me rompió el corazón, una mezcla de dolor, traición y una tristeza tan profunda que parecía haberlo envejecido 10 años en minutos. Necesito tiempo, dijo finalmente. Para pensar, para procesar todo esto. No puedo estar aquí ahora mismo. Y con eso, salió de la cocina. Lo escuché moverse por la habitación, abriendo cajones, cerrando puertas. Pocos minutos después, apareció con una pequeña maleta. Iré a casa de mi hermano por unos días, dijo, sin mirarme directamente. Te llamaré cuando esté listo para hablar. No intenté detenerlo. No tenía derecho. Solo asentí, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro ahora. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sentada en la cocina durante horas, escuchando la lluvia y sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. El limbo. Los días siguientes fueron una especie de purgatorio. Carlos no llamó, no respondió a mis mensajes salvo con breves confirmaciones de que estaba bien y necesitaba más tiempo. Me tomé unos días libres del trabajo, incapaz de enfrentar la posibilidad de cruzarme con Mateo en ese estado emocional. El apartamento, normalmente un refugio, se sentía ahora como una casa de los horrores emocional. Cada habitación contenía recuerdos de mi traición, el sofá donde Mateo y yo habíamos comenzado lo que nunca debió comenzar, la habitación de invitados que ya nunca podría mirar de la misma manera, incluso la cocina donde finalmente había confesado todo a Carlos. Me encontré durmiendo en el suelo del estudio, el único espacio que de alguna manera parecía menos contaminado por mi engaño. Una tarde, cuando el silencio del apartamento se había vuelto insoportable, recibí un mensaje de Mateo: ¿estás bien? Me preocupa no verte por el centro. No respondí. No porque estuviera enojada con él, después de todo, ambos éramos igualmente culpables, sino porque cualquier respuesta me parecía una traición adicional. Estaba en un limbo, atrapada entre un matrimonio que podía estar irremediablemente roto y una relación que nunca debió existir. Fue en este estado de aislamiento autoimpuesto cuando recibí la llamada de Carlos, una semana después de su partida. Necesitamos hablar, dijo, su voz sonando agotada incluso a través del teléfono. ¿Puedo pasar por la casa esta noche? Por supuesto, respondí, el corazón latiéndome con fuerza. Estaré aquí. Las horas hasta su llegada fueron una tortura. Limpié frenéticamente el apartamento, me duché, cambié de ropa varias veces, todo para mantener la ansiedad a raya. No tenía ni idea de lo que iba a decir, de lo que iba a decidir. Solo sabía que, fuera cual fuera el resultado, tendría que aceptarlo. Cuando finalmente llegó, me impactó su aspecto. Había perdido peso,
Tenía sombras oscuras bajo los ojos y una expresión de fatiga que nunca le había visto antes. Sin embargo, también había algo diferente en su mirada, una claridad que sugería que había llegado a algún tipo de resolución interna. Nos sentamos en la sala, en sillones opuestos, como extraños en una sala de espera. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. He estado pensando mucho, comenzó finalmente. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que significa para nuestro futuro. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Lo que hiciste, continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me destrozó, Laura. No solo la infidelidad en sí, sino las mentiras, el engaño sostenido durante meses. Me ha hecho cuestionar todo, cada momento que creía real. Lo sé, susurré. Y no hay nada que pueda decir para justificarlo. No, no lo hay, confirmó, con una dureza que nunca había escuchado en su voz. Pero también he tenido que mirar honestamente nuestra relación en los últimos años. Y la verdad es que ambos dejamos que algo valioso se marchitara por negligencia. No es una justificación para lo que hiciste, pero sería hipócrita no reconocer mi parte en el deterioro de nuestro matrimonio. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado acusaciones, ira justificada, incluso el fin definitivo de nuestro matrimonio. No esta reflexión matizada que indicaba una profundidad de pensamiento que, me avergonzaba admitir, no había esperado de él. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Carlos suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio. No lo sé, Laura. Una parte de mí quiere intentar salvarlo, reconstruir lo que teníamos. Otra parte no está segura de si alguna vez podré volver a confiar en ti completamente. Y sin confianza, ¿qué queda? La pregunta flotó entre nosotros, pesada con implicaciones. ¿Sigues viéndolo?, preguntó abruptamente. No, respondí con firmeza. No desde antes de confesarte todo. Y no volveré a verlo, sin importar lo que decidamos tú y yo. Asintió lentamente, procesando la información. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. ¿Quieres que intentemos arreglar esto? ¿Realmente lo quieres? ¿O una parte de ti está aliviada de que todo haya salido a la luz porque en el fondo ya querías terminar con nuestro matrimonio? La pregunta me golpeó con la fuerza de su perspicacia. Era exactamente lo que necesitaba preguntarme a mí misma y lo que había estado evitando confrontar. Quiero intentarlo, dije después de un largo momento. No por culpa o por miedo a estar sola, sino porque, a pesar de todo, todavía creo en lo que construimos juntos. En lo que podríamos reconstruir. Carlos me estudió detenidamente, como buscando señales de deshonestidad en mi rostro. No será fácil, advirtió finalmente. Requerirá trabajo duro, terapia, paciencia, y no puedo prometerte que funcionará. La confianza, una vez rota. Lo sé, lo interrumpí. Y estoy dispuesta a hacer ese trabajo, a esperar el tiempo que necesites. Si decides que quieres intentarlo. Se levantó entonces y caminó hacia la ventana, dándome la espalda mientras miraba hacia la calle. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Voy a quedarme en casa de mi hermano un tiempo más, dijo. Creo que necesitamos espacio para pensar, para sanar individualmente antes de intentar sanar como pareja. Seguiremos con la terapia, pero por ahora, separados. No era lo que había esperado, pero entendí la sabiduría en su decisión. No podíamos simplemente volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Algunas heridas necesitan aire para sanar. Lo entiendo, respondí, tratando de contener las lágrimas. Haré lo que necesites. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no supe interpretar. Por cierto, dijo, cambié de trabajo. Empiezo en una nueva empresa el mes que viene. Eso es, bueno, respondí, confundida por el cambio de tema. Es un buen puesto. Sí, pero ese no es el punto. Es en otra ciudad, Laura. En Guadalajara. La implicación me golpeó con fuerza. Guadalajara. A 4 horas de distancia. ¿Te vas?, pregunté,
sintiendo cómo el pánico se elevaba en mi garganta. Nos vamos, corrigió. Si decidimos intentarlo, si realmente queremos un nuevo comienzo, creo que necesitamos un nuevo lugar, lejos de todo esto. Lejos de él. Y con esas palabras, se fue, dejándome con una mezcla de esperanza y terror ante lo que vendría después. El recomienzo. Han pasado 3 meses desde aquella conversación. Estoy escribiendo esto desde un pequeño apartamento en Guadalajara, rodeada de cajas a medio desempacar y muebles que aún no encuentran su lugar definitivo. Carlos y yo decidimos mudarnos, pero no volver a vivir juntos inmediatamente. Él tiene su propio apartamento a unas calles de distancia. Una separación temporal que el terapeuta sugirió para reconstruir desde los cimientos. Conseguí un trabajo en un museo local, nada espectacular pero lo suficientemente interesante para mantenerme ocupada mientras intento reconstruir mi identidad lejos de todo lo que solía definirme. Carlos y yo nos vemos 3 veces por semana, 2 sesiones de terapia y una cena donde intentamos redescubrirnos mutuamente. Es difícil. Hay días en que el peso de lo que hice parece imposible de superar. Días en que veo el dolor aún fresco en sus ojos cuando algo le recuerda la traición. Días en que me pregunto si estamos prolongando lo inevitable, si algunas cosas, una vez rotas, simplemente no pueden repararse. Pero también hay momentos de conexión genuina, conversaciones honestas que nunca habríamos tenido sin esta crisis, una nueva vulnerabilidad entre nosotros que, paradójicamente, está creando una intimidad diferente a la que teníamos antes. No he vuelto a comunicarme con Mateo. A veces me pregunto qué estará haciendo, si piensa en mí, si ha encontrado a alguien más. Pero esos pensamientos son cada vez menos frecuentes, menos dolorosos. No sé si Carlos y yo lograremos recuperarnos completamente de esto. No sé si algún día podremos volver a confiar plenamente el uno en el otro. No sé si tendremos ese hijo que él deseaba y que yo ahora, sorprendentemente, empiezo a desear también. Lo que sí sé es que esta experiencia me ha enseñado algo fundamental sobre mí misma, soy capaz de acciones que nunca creí posibles, tanto destructivas como reparadoras. Soy una persona compleja, contradictoria, capaz de amar y dañar simultáneamente. Y esa conciencia, dolorosa como es, me ha hecho más real, más humana de lo que nunca me había sentido. Si hay alguna lección en todo esto, quizás sea que el amor, el verdadero, el que perdura, no es un sentimiento pasivo sino una elección activa, diaria. Elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Elegir la honestidad cuando la mentira parece el camino de menor resistencia. Elegir perdonar cuando el resentimiento sería justificado. No sé qué nos depara el futuro a Carlos y a mí. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo con una honestidad que, aunque llegó al precio más alto posible, me permite al menos mirarme al espejo cada mañana sin apartar la mirada. Y quizás, solo quizás, eso sea un comienzo.